Dios le bendiga, amada iglesia, en este día tan maravilloso que el Señor nos ha entregado. Muy buena noche a cada uno de ustedes. Este día estamos aquí para entregar una palabra que hemos recibido de parte del Señor, que se encuentra en el libro de Reyes. Primero, el Reyes 1, en el versículo 13, donde nos habla la historia del profeta que confrontó al rey Jeroboam. En el año 931 a.C. muere el rey Salomón, y a partir de ese momento hay una separación del pueblo de Israel. Su hijo Roboam, a ese se convierte en rey de la tribu de Israel, y por el otro lado está Jeroboam, que él es o era el líder del ejército de Salomón. Pero en este año, cuando muere Salomón, se crea una separación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está unido a las 12 tribus, pero se crea una separación. La tribu de Judá y de Benjamín se quedan siguiendo la dinastía, el mandamiento que Dios había dado al pueblo de Israel, que era seguir el linaje de David. Pero las otras 10 tribus de Israel se separan y se van con Jeroboam, lo hacen rey, porque no estaban de acuerdo al mandato, a lo que ellos hacían, al cobro de impuestos, ni a su modus operandi de gobernar. Y esto es bien importante, porque este contexto de lo que nos habla la historia, en esta historia de la palabra, es mucho de lo que vimos hoy y lo que viene, porque esta palabra está escrita muchísimos años atrás en la historia, pero se está cumpliendo hoy, se está repitiendo hoy de cierta manera. El rey, aquí le vamos a leer la historia. Un profeta de Judá. Esto está en Primera de Reyes 13. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar, quemando incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Quiero traerte un poquito de lo que representa este hombre. El hombre de Dios es ordenado por Dios viajar a Betel, que es el epicentro de la idolatría y de la profecía, y a profetizar contra el altar, ese altar de idolatría que había levantado este rey malvado, Jeroboam. Rey ilegítimo, a pesar de que se había profetizado sobre él, se le había entregado una palabra con 10 pedazos de túnica que representaban las 10 tribus de Israel que le iban a seguir. Ya Dios había utilizado a sus profetas para advertir lo que avecinaba y lo que iba a acontecer. Pero también así Dios levantó un profeta de Judá que pertenecía al reino del hijo de Salomón, para que pudiera ir y hacerlo entender, que se metiera en el camino, porque si hay algo de que Dios aborrece, y lo dice la palabra, es la idolatría. Y yo creo que tú me puedas entender a lo que yo me estoy refiriendo. Y profetizar contra el altar. Dios le dio instrucciones específicas. Debía proclamar un mensaje de juicio contra el altar. El hombre de Dios obedeció con valentía y dedicación. Este acto de obediencia demuestra su fidelidad y su disposición para cumplir con la misión que Dios le habría encomendado, a pesar de los riesgos que eran confrontar a un rey poderoso y a su sistema de adoración idólatra. La preparación del hombre de Dios no fue solo física, sino espiritual, y su confianza estaba puesta en Dios. Aquí vemos cómo la confianza de él estaba puesta en Dios. Todo lo que él era, todo se lo había entregado al Señor en ese momento, porque también vemos cómo Dios instruye al hombre
y le da ciertas instrucciones. Las instrucciones eran que no podía comer ni beber nada en esa tierra, porque esa tierra era abominación en ese entonces para el pueblo de Israel, o para la santidad de lo que tenía que representar un profeta. Y Dios le da esas instrucciones. Incluso aquí lo vemos, lo seguimos leyendo. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta señal de la que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él están se derramará. Ahí ya viene con autoridad, viene con el poder de Dios a declarar lo que Dios había mandado, y con autoridad declara la palabra, y vemos cómo se cumple. Y había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: el rey, porque él lo confronta, va donde el rey le dice lo que va a acontecer y dice que el altar se va a quebrar, y el rey dice prenderle. Levanta su mano contra el profeta de Dios y lo manda a que lo agarren, a que lo sujeten. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudieron enderezar. Imagínate el poder tan grande que Dios le estaba mostrando a ese rey, que con todo el poderío, con todo su ejército, no podía hacer nada en contra del profeta, porque en el momento de que levantó un dedo, la mano se le secó. Y ahí él entendió que el que estaba guardando a este hombre de Dios era el Creador, el Todopoderoso, con el que nadie puede hacerle frente, amado hermano. Y eso es bien importante, que tú lo puedas tomar y lo puedas hacer parte de ti, porque así es Dios, porque esta palabra está enfocada en lo que nosotros estamos pasando, en lo que nosotros estamos viviendo. Hay separaciones de reino ahora, así como pasó en esta época, 930 años antes de Cristo, hubo esa separación del pueblo de Israel, ¿verdad? Que se separaron. Incluso después vemos como en el transcurso de la historia ellos pelean y pelean territorios, y entre hermanos empieza a crearse esa división. Lo mismo vemos ahora, como los cristianos se están siendo separados, están siendo cernidos y pasando por el silicio, el que cierne para separar, ¿verdad?, lo vil de lo que verdaderamente importa, porque seremos separados. Seremos separados, los cristianos falsos de los cristianos verdaderos, y eso es bien importante que tú lo entiendas, porque así como el pueblo de Israel está dividido, así también ahora la tierra está dividida, y vienen tiempos donde se levantarán gobiernos, así como en este entonces, y te van a hacer que tú tengas que adorar por obediencia a un gobierno que va a imponer la fuerza sobre ti para poder controlar tu mente. Y eso es una realidad. Por eso es que esta palabra, cuando yo la leía, Dios me entregaba este mensaje. Y es bien complicado, porque no se me ha hecho fácil, pero yo sé que con el poder del Espíritu Santo, con la sabiduría, ustedes van a lograr entender lo que yo pude recibir, lo que el Señor me pudo entregar a mí. Y seguimos leyendo y dice: entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios. Y ahí, bueno, él extendió su mano, ¿verdad? Y el altar se rompió y se derramó la ceniza. La palabra que Dios había entregado por el medio del profeta se cumplió en ese momento. Y el varón de Dios que había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová. ¿Ves como el rey nombra? No dice tu Dios, lo nombra como Jehová, porque él era conocedor del poder de Dios. Él era conocedor de lo que se hacía para adorar a Dios, de todos los mandamientos, porque él duró mucho tiempo trabajando para Salomón y construyendo y todo lo que Salomón le hacía. O sea, si vemos la palabra de Dios, podemos ver cómo Salomón era el hombre más sabio de la tierra y que jamás ha existido sobre la faz de la tierra. Y este hombre tan cercano a él, se podría decir que era un hombre sabio también, porque la sabiduría se pega. Entonces dice: que ruegue a Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Esto simboliza que el poder de Dios estaba con el varón.
Así como él le secó la mano, fue para darle una advertencia al rey que no podía tocarlo, porque él había llegado a enviar un mensaje. Y eso, tanto como pasó en la antigüedad, hace muchos años atrás, sigue pasando ahora. Dios a ti te respalda cuando tú verdaderamente estás sincronizado con su Espíritu Santo y tú llevas una palabra de poder de parte de Él. No tienes que preocuparte, amado hermano, amada hermana, porque Él te va a respaldar. Él va a abrir las puertas, Él va a mover las personas, los recursos, todo lo que tenga que mover para que tú puedas llegar y hacer la voluntad de Él. Pero cuando estamos verdaderamente bajo la voluntad del Padre es que pasan estas cosas, porque esta historia nos muestra un lado de la moneda y también otro lado de la moneda. Nos muestra cómo la obediencia nos respalda a Dios cuando caminamos en obediencia en Él, y cómo la desobediencia, cuando nos desviamos por un segundo, quizás porque le prestaste oído a alguien que tú creías que era un hombre de Dios, que tú creías que era una mujer de Dios, y todo ese plan perfecto que tenía Dios para que tú llegaras a ese destino, para que tú hicieras eso que Él te había mandado, se distorsiona y se cae. Es como que tú estás armando una torre y viene alguien y mete una pieza que no va, porque tú creíste en la persona y te olvidaste de cuál era el verdadero mensaje que habías recibido de parte de Dios, y todo se derrumba por una simple elección mala en la vida. Todo puede cambiar. Por eso esta palabra de verdad que es Dios, de verdad, mostrando mucho. Por eso es que Él dice escudriñar la palabra, leerla, no solamente ver lo que está escrito, sino profundizar en lo que verdaderamente está ahí, como tesoro, como diamantes metidos para que tú puedas adquirirlo. Y entonces Dios oró a Jehová. El varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró. Pero el varón de Dios dijo al rey, porque el rey viene y lo ofrece, lo quiere como sobornar, lo quiere llenar de lo que él poseía, de sus posesiones. Le dice, ven y come conmigo a casa, y comerás y te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo, aunque me dieras la mitad de tu casa. Cuando le dice la mitad de tu casa, es la mitad de tu reino, de todo lo que tú tienes, de todas tus posesiones de esta tierra. A eso se refiere con casa la palabra de Dios. Y dice, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque ya tenía mandato del Señor. Ya Dios le había hablado y le había dicho, le había advertido qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que no tenía que hacer. Y él siguió su camino. Hasta ese momento se encuentra fiel, parado en la decisión, en lo que Dios le había hablado. Pero podemos ver que, porque de que no decide ver al rey, ya le entrega la palabra, va y hace lo que tiene que hacer. Y entonces, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuera. Regresa por otro camino, y no volvió por el camino por donde habías de venir a Betel. Quiero hacer un paréntesis en este nombre Betel es bien importante, amado hermano, porque ese nombre se lo puso Jacob, uno de los patriarcas de Israel. Antes se llamaba lugar de luz y él le cambió el nombre a Betel. Eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis 28:18. Aquí vamos a leerlo rápidamente y dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Jacob le cambió el nombre. Ahí fue donde Jacob veía a los ángeles que subían y bajaban por las escaleras. Ahí fue donde Jacob tuvo la visión. Entonces entendemos, mira, cómo Satanás quiere cambiar y distorsionar todo lo perfecto de Dios, lo que muchos años atrás, muchísimos años, Dios había utilizado para mostrarle a uno de los patriarcas de la Biblia, de Jacob, el padre de Israel, esa visión tan maravillosa que viera a los ángeles subían y bajaban. Les mostró el cielo y él le dice que le cambie el nombre y le pone este nombre Betel, porque Betel es tierra de pan, es significado.
ahora Satanás lo está utilizando para poner becerros de oro. Porque eso hizo el rey. Como no podía ir a Jerusalén, porque el palacio que había construido Salomón estaba en Jerusalén, donde adoraban a Dios. Entonces, para que la gente no fuera y se cambiara y viviera para el otro reino, ¿qué hizo? Levantó altares, levantó 2 becerros de oro. Y quiero que presten atención a esto, a estos 2 becerros de oro, porque esos 2 becerros de oro tienen mucho que ver con lo que vivimos ahora, con lo que experimentamos ahora. Pero más adelante se los voy a decir. Aquí moraba entonces Betel, un viejo profeta, el cual vino con su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día de Betel. Quiero que sepan que este era un hombre que es un viejo profeta. Era un hombre que le servía a Dios, que escuchaba la voz de Dios, pero que se había apartado. Estaba viejo y se había apartado de Dios. Y aún así, te digo algo, cuando Dios quiere usar a alguien, va a usar hasta un borracho para que te hable y te diga lo que tienes que hacer. Porque así es Dios. Cuando Él quiere usar a alguien, lo use ya, porque Él es soberano. Y eso entendemos mediante esta palabra. Y le contaron a su padre la palabra que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él les dijo a sus hijos, ensilladme al asno. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, debajo de un árbol. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Y él le dijo, yo soy. Entonces dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mira cómo ya va con la mentalidad, así trabaja el diablo. Siembra la cizaña y crea la maquinación en la mente de la persona para que cometa. Y de cierta manera Dios deja que pase para probar la fidelidad. Porque nosotros tenemos que serle fieles a Él hasta la muerte. Esa es la fidelidad que busca Dios. No busca la fidelidad de que si me va bien, si me bendice, si mis hijos no enferman, si mi negocio progresa, es que tengo la fidelidad de Dios. No se trata de eso, amados hermanos. Dios va mucho más allá. Dios conoce nuestro corazón. Sabe qué es lo que se posiciona dentro de nosotros, dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Y Él quiere removerlo. Eso fue, y vemos la historia. Y te puedo nombrar muchas historias de la Biblia, pero enfoquémonos en esto. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque ya tenía palabra del Señor, ya el Señor le había indicado lo que iba a hacer. Y se veía que era un hombre fiel, un hombre que creía la palabra. Pero mira, Satanás va a usar la peor forma o la mejor forma para él de hacerte caer. Porque Él va a usar el punto más débil que tengas para hacerte caer. Porque por la palabra de Dios me ha sido dicho. Mira lo que dice, por la palabra de Dios me ha sido dicho. O sea, está mintiendo, diciendo que Dios le había hablado cuando no fue así. No, este es el otro profeta que habla, no comas ni bebas lo que ya le había dicho, que volviera por otro camino. Y el otro le dijo, mintiéndole, le dice, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, traerle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios, que había venido de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrara tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Quiero explicarte esto. Después que el mismo profeta, mintiendo, le dice, ven para mi casa, ven que Dios me habló y me dijo que viniera y comiera y fueras para mi casa. Cuando él sabía que no podía hacerlo, cuando él sabía que Dios mismo le había hablado, amado hermano, se dejó seducir por la serpiente antigua hablando a través de este profeta. Y qué irónico, porque es algo irónico. Después que están sentados, ahí viene la palabra del Señor al profeta y le dice, por cuanto comiste, por cuanto pecaste, por cuanto no obedeciste la palabra de Jehová tu Dios,
no entrarás al sepulcro de tus padres. Y esto es tremendo. Te digo por qué. Porque no entrará tu cuerpo al sepulcro de tus padres. Esto simboliza, cuando habla del sepulcro de tus padres, habla de honra. En la antigüedad, el que tú fueras sepultado con tus padres se trataba de honra, que tú habías tenido una vida digna. ¿Me entiendes? Entonces ahí Dios le está quitando la dignidad, le está quitando todo lo que él había podido ser a ese profeta por desobedecerlo. Así era Dios de estricto, amado hermano. Gloria a Dios que vino Cristo y murió en la cruz del Calvario por nosotros y nos entregó el tiempo de la gracia. Porque si no, imagínate qué seríamos de nosotros, que a veces prometemos y no cumplimos. Y eso es tremendo. Porque dijo, no entrará tu cuerpo al sepulcro de tus padres. Imagínate el dolor tan grande que sintió en su corazón después de haberse esforzado tanto, obedecido a la palabra de Dios, ido y enfrentado al rey de frente y decirle: tú eres un idólatra y por lo que tú estás haciendo aquí se quemarán los huesos, ya no va a ser incienso, sino van a ser los huesos de los profetas. Se levantará un rey y vendrá y les mochará la cabeza a todos y los matará y ahí los quemará. Y así, me imagino que yo lo digo con mis propias palabras. La Biblia lo habla de otra manera, pero yo te lo hablo como yo lo siento, como yo lo experimento, porque en el momento en que yo leo, yo me meto ahí, me imagino yo ahí estando, imaginándome el altar, imaginándome al rey con el ejército, con los guardaespaldas, con ametralladoras, porque en ese momento no eran ametralladoras, pero tenían espada, tenían arco y flechas, pero yo me lo imagino como ahora. ¿Me entiendes? Y la valentía que dijo, y tú esto y esto y lo otro, y así. Después de obedecer todo eso, cuando está a punto de lograr la victoria, viene este hombre, lo seduce, le dice: ven y come conmigo. Lo traiciona de frente y después le dice: no vas a ser enterrado con tus padres porque pecaste, porque no obedeciste. Y eso es tremendo. Imagínate, se le rompió el corazón. Se desilusionó completamente, o sea, le robaron el gozo, le robaron todo, porque para estos hombres que nombra la Biblia, que son profetas, yo creo que lo más importante era estar bien con Dios. La importancia de lo que Dios pensaba, de lo que Dios iba a decir que de ellos, era lo más importante que tenían ellos, era como el tesoro más valioso que podía ser, y en ese momento se les fue arrebatado, amado hermano. Y esto tiene mucho que ver con lo que nosotros vivimos ahora, pero te lo voy a explicar más adelante. Entonces, cuando había comido pan y bebido que le había hecho volver, le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Quiero decirte, amado hermano, que esto es la pura mano de Dios, el puro juicio de Dios divino que le cayó a ese profeta. Te digo por qué, porque el león lo mató, pero no se lo comió. Cuando encontraron el cuerpo del profeta, estaba el león y estaba el asno, el burro ahí al lado y el cuerpo, y el león sentado, no le hizo nada al burro. Y cuando hablamos de león aquí en la tierra, o sea, en la Biblia, hablamos de autoridad, hablamos de juicio, de dominio, de poder, porque eso representa el león en la Biblia. Podemos verlo en Oseas. Hoy se me voló, pero aquí en el teléfono lo tengo. Eso representaba el león en la Biblia. Podemos ver en el Apocalipsis cuando ¿quién es el león de la tribu de Judá? Jesús. Entonces, esto que está pasando y que se lo haya comido un león, o sea, que lo haya asesinado el león, es el juicio divino que cayó sobre él por no hacer las cosas bien delante del Señor. Y esto es tremendo. Mira, en Proverbios 19:12 dice: la ira del rey es como el león rugiente, es como el rugido del león, y su favor es como el rocío sobre la hierba. En Oseas 11:10 dice: Dios rugirá como un león, y sus hijos, el pueblo de Israel, vendrán temblando desde el occidente y respondiendo a su llamado. Eso representa el león en la Biblia. Representa autoridad, representa mandato. Podemos ver cómo ahora representa el rey de la selva. Bueno, Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores. Esto fue Dios que mandó el león.
No es el juicio que cayó sobre él. Y ni siquiera fue un hombre que andaba por ahí haciendo lo que le da la gana, simplemente por escuchar noticias falsas. ¿Y sabes por qué esta palabra me llamaba tanto la atención a mí? O por lo menos podía sentir yo la presencia de Dios y cómo Dios quería que yo la compartiera en este día de hoy, porque fue idea de Él y no fue idea mía. Te digo por qué, porque los reinos divididos representan lo que estamos viviendo hoy, lo que se va a levantar hoy de aquí al 2030. Un rey se va a levantar que va a obligar a usar un sello, una marca. Y la palabra lo dice, y es lo que nosotros vamos a acontecer, vamos a vivir. Entonces te van a obligar a ti a adorar becerros de oro, a distorsionar tu fe. Y yo te invito en esta noche a ser fiel al Señor, a guardar la fidelidad, a enfrentarte contra el Rey, a tener palabra en tus labios y a no perderte. Porque también este profeta simboliza a que a veces el mismo enemigo está metido dentro de la iglesia, y no porque los hermanos sean malos, no porque Dios no use a los hermanos, sino porque a veces el pensamiento o el corazón de la persona, Satanás lo va a usar y lo va a distorsionar para crear pensamientos o susurrarlo, porque no tiene el poder de crear pensamientos, sino de susurrarte al oído y de llevarte a lo que tienes que pensar y a usarte como un transmisor aquí en la tierra, para tu poder hacer caer al hijo, al siervo de Dios, a la sierva de Dios, al profeta, a la profeta. A veces hay profetas que manipulan, y nosotros, por no tener una comunión con el Padre, no conocemos quién nos está hablando realmente. Solamente nos dejamos llevar por las emociones, porque lastimosamente hoy se ha vuelto el mundo entero de emociones, de dopamina falsa, de todo es rápido, todo pasa rápido, la vida, como subir y bajar en el celular. Así se ha vuelto la vida, y dentro de la iglesia igual, las emociones juegan contigo, te manejan, te hacen llorar, te hacen brincar, te hacen reír, y cuando vienen a ver te están llevando por un camino falso. Estos becerros de oro que levantó este rey pueden representar un templo. Te estoy hablando dentro de la misma iglesia. Un templo grande, hermoso, luces. Y ese es un becerro de oro. Eso está posicionado dentro de tu corazón, porque ya tú no vas para la iglesia porque amas a Dios, porque quieres su presencia, sino porque te sientes bien, porque sientes que ahí te desestresa, sueltas todo y tú dices, ay, que me sirvió esto, ir hoy para la iglesia y disfrutar y bailar y hablar con los hermanos. Y está bien, no está mal que lo hagas, pero está mal cuando cambias en tu corazón el puesto del Señor. También puede ser un pastor, el otro becerro, porque cuánta idolatría hay. ¿Cuántas personas adoran al hombre y no adoran al Dios que rige al hombre? Sino la imagen de Cristo está siendo distorsionada. Porque ahora no es lo que Dios dice, ni lo que dice su palabra, sino es lo que el hombre te dice y te dice que hagas. Cuánto control hay dentro de las iglesias, amado hermano, que tienes y no tienes que hacer, que tienes y no tienes que agradar al hombre antes que a Dios. Entonces esta palabra está fundamentada en esto. Esta palabra es importante y nos habla de un profeta que, teniendo una relación estrecha con Dios, escuchando la voz de Dios, obedeciendo, siendo valiente, osado para cumplir su palabra, se dejó llevar por un simple Dios me dijo. Y ese simple Dios me dijo cambió todo lo que Dios le tenía reservado para él. Cambió todo lo que él era, porque como podemos ver, murió. Y Dios, yo creo que tuvo misericordia de él y le quitó la vida para que su alma fuera salvada. Quizás en ese momento, porque me imagino que cuando iba arrepentido. Pero ¿sabes qué? Dios no es hombre para mentir, y Él no se arrepiente, dice su palabra. Entonces, si Él dijo que no iba a ser enterrado en el sepulcro de sus padres, es porque se tenía que cumplir. Y eso simboliza el león.
porque cuando lo encuentran, el león estaba al lado del cuerpo. No lo devoró, no lo descuartizó, lo asesinó, pero se quedó el león. No tocó al asno, porque no era hambre, era juicio divino, porque no eran los instintos del león asesino. Su naturaleza era el juicio de Dios, porque como podemos ver, Dios es un Dios todopoderoso. Dios le cierra la boca a los leones. Podemos ver en Daniel, en la fosa de los leones, cuando les cierra la boca y no permite que toquen a su hijo, porque Daniel, a diferencia de este profeta, se había mantenido derecho frente a todos los mandamientos que le había hecho Dios, y él no permitió que la decisión del rey, que el dictamen de nadie cayera sobre él, porque no hay poder en la tierra que pueda hacerle frente a Dios. Vivimos en una sociedad, en un mundo, en un año donde miles de cristianos están siendo asesinados, donde familias enteras están siendo arrasadas, donde ni siquiera sus cuerpos tienen donde descansar porque los tiran en fosa, porque son muchos los asesinados. Y nosotros seguimos con nuestra imagen de Dios como un Dios hippie que es puro amor, y entonces salimos y creemos que cumplimos con Dios con ir solamente el domingo a la iglesia y levantar nuestras manos y cantar 2 canciones, sentarme 1 hora, escuchar un mensaje y nada más que eso, pudiendo dar más, pudiendo entregar más de lo que Dios te ha entregado a ti. No estoy hablando de lo material. Él se entregó a sí mismo a la cruz del Calvario por ti, por mí. Yo soy un testimonio vivo del Señor. Hace 5 años atrás mi vida estaba perdida, pero hoy estoy aquí predicando el evangelio de Dios. Y creo en el Señor, creo en un evangelio limpio, sin mancha, sin arruga, puro, que confronta el pecado, que no señala al pecador, sino al pecado, porque el pecado se expone para que la iglesia sea edificada. Y yo te digo, amado hermano, analiza esta palabra, piensa que si tú tienes un altar en tu corazón, un becerro de oro, y puede ser, como te digo, un sitio, una estructura llena de luces, de humo, que te tiene seducido, o un predicador, o tu hijo, o tu empresa, tu trabajo. No solamente me estoy refiriendo a la iglesia, estoy hablando un poco más profundo, la intimidad de tu casa. Quizás tienes mucha amor por tus hijos, pero los idolatras, y eso es abominación, cuando nosotros sabemos que el primer lugar de nuestra vida tiene que ser Él, Jesús. Entonces esta palabra es tan maravillosa y nos enseña, mira, tanto. Cuando había comido el pan, bebió, y he aquí que unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Mira lo que dice, que fue rebelde al mandato de Jehová, y él mismo fue que lo indujo a que pecara contra Dios. Pero sabes que no era un hombre malo. Esto nos habla que no era un hombre malo. En su corazón no estaba el hacerle daño no fue envidia lo que tenía en su corazón, no fue odio lo que tenía en su corazón. Simplemente se dejó llevar por un mal pensamiento, y eso le puede pasar a ti, a mí. Por eso es que tenemos que ser tan sigilosos y todos los días buscar la presencia de Dios, todos los días humillarnos delante de Él, porque no somos perfectos, porque somos vasijas en sus manos. Él es el alfarero, Él es el que nos arma, amados hermanos. Y fue rebelde al mandato, dice la palabra. Ya vamos por el capítulo 26, Primera de Reyes 13. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 27. Y ha quebrado y matado conforme a la palabra de Jehová. Ese es el 26, este es el 27. Y habló a sus hijos y le dijo: ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. En el 28. Y él fue, y hallando el cuerpo tendido en el camino del asna y el león que estaba junto al cuerpo, el león no había comido el cuerpo ni dañado al asna. Entonces tomó al profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asna,
y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para enderezarle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le enderezaron, y diciendo: ay, hermano mío, vio que sintió dolor, lo quería, y lo lleva a su sepulcro y entierra en su tierra, en lo que él sentía. Y vemos más abajo, seguimos leyendo y vemos como y después, habiendo enterrado, habló a sus hijos diciéndole: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, y poner mis huesos junto a los suyos. Esa era como una forma de poder restituir el mal que le había hecho, lo que él sentía en su corazón, y aún sabiendo que él iba a morir, porque como era uno de los sacerdotes también, de lo que se iba a cumplir la palabra, porque cuando él fue dijo que ya no quemarán incienso sobre los altares, sino van a quemar los huesos de tus profetas. Y me imagino que este era un profeta del rey, de ese rey malvado. El futuro rey Josías sacrificaría a los profetas en los altares de idolatría. Es tremenda esta palabra como nos enseña, como nos muestra. Y porque sin duda vendrá, y poner mis huesos sobre él, porque sin duda vendrá lo que él dijo, lo que le dijo a voces palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares de los santos, de los altos que están en la ciudad de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de lugares altos de entre los pueblos, y quien quería lo consagraba para que fueran sacerdotes en los lugares altos. Y esto fue, mira, con todo lo que pasó, con todas las señales que Dios mandó, no se arrepintió. Y Dios, si seguimos leyendo la palabra, podemos ver cómo el juicio cae sobre él, porque Dios tiene misericordia. Aún estamos en el Antiguo Testamento, el Señor siempre ha tenido misericordia, el Señor siempre ha tenido amor en su corazón, porque Él es amor, su naturaleza no cambia. Si este rey malvado se fuera regresado de sus malos caminos, Él fuera alcanzado misericordia, porque así es Dios. Aunque a muchas personas les cueste creer, así es Dios. Yo te invito en esta noche a que tú puedas obtener esta palabra, hacerla tuya, y creer de que Dios tiene cambio para tu vida, y creer de que el Señor está obrando en esta noche y te está mostrando que si hay un altar, hay un becerro de oro en tu corazón, tienes que sacarlo y darle lugar a Cristo. Si hay una persona que tú crees que es un altar en tu corazón, un becerro de oro, tienes que sacarlo y darle lugar a Cristo. Si hay un templo, algo que simbolice que tú crees que te está quitando la paz y le está quitando el lugar a Cristo, tienes que abrir tus ojos. Estamos en tiempos peligrosos, como te decía, se va a dividir, va a haber una división. Y yo creo que tú vas a querer estar como yo del lado de Jesucristo, aunque tengamos que sufrir por la palabra. Pero la palabra de Dios dice que bienaventurados los que padecen persecución por causa de Él, porque tendremos galardón, amado hermano. Esa es una gran noticia. El cuerpo lo matan, pero no teman, dice la palabra, los que matan el cuerpo, sino temed al que mata el alma. Y ese es Él, el Padre, pero el Hijo es tu abogado. El Hijo te ama y Él quiere que tú hoy entiendas esta palabra. Escucha la voz de Dios, céntrate en su palabra. No creas todo lo que te dicen las personas. Vivimos en un mundo de manipulaciones. Las redes sociales nos juegan a favor, pero nos juegan en contra. No creas todo lo que predican en las redes sociales. Indaga, estudia, pide la dirección del Espíritu Santo. Esta es una enseñanza que Dios trae hoy para refrescar tu memoria. Mira, aquí tengo unas indicaciones. La conclusión, la historia de Primera de Reyes 13 nos recuerda la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. La desobediencia puede llevar a consecuencias graves e incluso la muerte. Debemos ser cuidadosos para obedecer la palabra de Dios y no ser engañados por nuestras propias debilidades o la influencia de otros. La aplicación.
esta obediencia, estás obedeciendo la palabra de Dios en tu vida. Hazte esa pregunta. ¿Hay áreas en tu vida donde estás desobedeciendo a Dios? Pide a Dios que te dé la fuerza y la sabiduría para obedecer su palabra. Y eso, amado hermano, espero esta palabra, tanto como a mí, un poquito complicada, ¿verdad? Sí, lo acepto. Pero es edificante entender cómo Dios nos muestra. Y una simple historia se puede convertir en una historia de vida. Se puede convertir en una realidad cuando nosotros decidimos prestarle oídos al Espíritu Santo. Cuando nosotros decidimos escuchar lo que Él nos quiere hablar a través de la palabra. Él está ahí para advertirnos y para traernos este tipo de mensaje como referente para hacer las cosas derechas delante de Dios y no morir como el profeta, sino conseguir el galardón grandioso que nos tiene. Yo oro en esta noche, Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Yo te doy gracias por cada una de las personas, Padre Celestial, que está escuchando este mensaje. Que seas tú, Señor, trabajando en sus mentes. Que seas tú, Señor, moldeando sus corazones, Padre amado. Y toda idolatría, Señor, que pueda haber, Padre amado, seas tú quitándola, Señor, y desarraigándola, Padre amado, Señor, y sembrándote tú y posicionándote, Padre amado, Señor, porque tú eres el reino de alabanza, tú eres el altar que nosotros tenemos que adorar, Padre Celestial, Señor. Yo te doy gracias por cada una de las personas que me vea a través de esta transmisión, Señor. Sé tú alcanzando sus vidas, sé tú alcanzando sus corazones, sus familias, Padre amado, y cada uno de los ministerios que tú has puesto en cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén.